Bueno, entonces, el otro punto que estábamos diciendo de esta vida evangélica es importante que ya hemos mencionado, muchas de las cosas se van mencionando, que es la fraternidad-minoridad, ¿no? La utilización de una manera consciente, de una manera clara, ¿vale? De hermanos y de la creación de una fraternidad. Los hermanos, dice ahí en la primera regla, deben tratarse espiritual y amorosamente y honrarse mutuamente sin murmuraciones. Todos nos reímos, vale, bien, vale, bien. Entonces, bueno, hay que decir una cosa, cuando algo se dice es porque normalmente se hace lo contrario, quiere decir que tampoco nos escandalicemos, que es que porque alguno murmuraba, si no, no lo hubiera dicho, ¿no? No dice, hay que comer alguna vez al día, ¿no? Porque eso todo el mundo come, ¿no? Es decir, cuando se dicen es porque la realidad era así, ¿no? Cada uno ame y nutra a su hermano como la madre ama y nutre a su hijo, dirá más tarde, ¿no? En la primera regla, capítulo 9, 10, 11, ¿no? Entonces estamos, la imagen de la madre es fundamental porque es una imagen filial. En definitiva, si nosotros somos hijos de Dios, también nosotros somos cuidadores los unos de los otros, porque intentamos ser imagen, ¿vale? Imagen de esa figura crística, ¿no? Porque decir, esa configuración con Cristo nos lleva también a tener una relación filial, ¿no? San Francisco, voy diciendo un poquito frases sueltas porque si no, que no nos va a dar tiempo. Dice, por ejemplo, pues lo que vemos es que San Francisco rompía con toda autoridad que pudiera presentarse externa al Evangelio y la obediencia solo tenía sentido en cuanto a aceptación del servicio fraterno. Es decir, no se trata de obedecer por obedecer. Aquí la obediencia no es tanto una penitencia como un servicio, ¿no? Es decir, no se trata, la obediencia es muy dura. A mí siempre es lo que más me ha costado. Pero sin embargo, ¿vale? La obediencia cuando se tiene un espíritu filial y evangélico se lleva mucho mejor. Porque entonces ya no hay, es decir, las relaciones jerárquicas realmente son jerárquicas, es decir, realmente son divinas, realmente son de amor, no son de poder. Y aquí lo que se estaba estableciendo es que no se nos olvidara que las relaciones en la fraternidad nunca son de poder, son de amistad, son de amor, ¿vale? Esto es así, ¿no? Era una fraternidad gratuita, basada en Cristo, comunitaria, ¿vale? Y eso se reflejaba en la regla. Tengamos en cuenta que la legislación alcantarina se va a basar, es decir, recordemos siempre dos puntos fundamentales, que son la regla y el testamento, ¿no? Por lo tanto, es importante ver lo que dice la regla. La fraternidad incorporó un elemento importante, la minoridad. Término con el que Francisco unía, en cierta manera, sociología y evangelio. ¿Qué quiere decir? No es que fuera sociólogo, gracias a Dios, sino que, en cierta manera, como hemos dicho, estamos en un momento de cambio, ¿vale? Y entonces lo que intenta es estar presente en un mundo donde efectivamente había, sobre todo en el mundo rural, en el mundo urbano, en las ciudades italianas de su tiempo, pues había gente que se le denominaba menores, medianos, pequeños, que eran ciertos sectores de la población, formados por asalariados, pequeños comerciantes, en contraste con los patricios, ¿no? Es decir, en cierta manera había habido un abandono de algo que había hecho la Iglesia muy bien. La Iglesia había realizado había dinamitado la separación romana entre pueblo y plebe, entre patricios y plebe, ¿vale? Y eso lo había dinamitado incorporando la idea de que todos somos pueblo de Dios. Es decir, aquí no hay patricio y plebe, somos todos pueblo de Dios. ¿Qué hace Francisco? Es recuperar esa idea de que todos realmente, que es una idea que después va a fortalecer San Agustín, ¿vale? Que lo cita San Agustín muy bien, de que todos somos pueblo de Dios. Es decir, no hay relaciones jerárquicas de poder dentro de la Iglesia del pueblo, es decir, hay de servicio, lógicamente, pero ¿vale? Es decir, no hay plebeyos, ¿vale? Y entonces, para que no se nos olvide, pues evidentemente, es decir, San Francisco asume lo que hace es, digamos, la imagen negativa social, hacerla positiva, ¿vale? El menor, ¿vale? Entonces, por eso dentro de este grupo encontramos a los que Francisco se dedicó: enfermos, errantes, peregrinos, todo tipo de excluidos, aventureros, viajeros, en un conjunto que significaba un tercio de la población urbana del siglo XIII y XIV. Claro, es decir,
si nosotros, el cardenal Ugolino, como digo, lo vio muy bien y dice, la mejor manera de evangelizar a los pobres es apoyar a este movimiento, que es un movimiento ortodoxo, eclesial, que se identifica y que valora, es decir, no valora la pobreza sociológica, ojo, sino que valora la idea de que no existe dentro del ser humano, ¿vale?, la idea de la pobreza. Tampoco hay que confundirse, digo, es decir, no se valoraba en sí la pobreza sociológica. La pobreza sociológica era una desgracia, es decir, ser pobre no es bueno en sí, es decir, no tener para comer no es bueno, ¿vale? Es decir, eso no se valoraba. Esto se ve en la discusión que tienen tanto Tomás de Aquino y San Buenaventura con el problema del dinero y el manejo del dinero y la pobreza en la Universidad de París, ¿no? Pero sí la actitud de ser pobre, eso sí, es diferente. Entonces la minoridad es identificarte con los humildes, ¿vale?, y rescatar, dándonos cuenta que toda la Iglesia es pueblo de Dios, básicamente, ¿vale? Bien, entonces esto era fundamental. En cierta manera, porque un hombre, él como siervo de Dios se siente también siervo de todos los hombres. La minoridad comprendía 3 elementos inseparables, que son pobreza, humildad y disponibilidad, ¿vale? No puedo hablar de todo, el trabajo era una cuestión importante. En la primera regla el trabajo es más importante que en la segunda, porque en la segunda ya se ha clericalizado más y entonces hay gente que se dedica más a la vida litúrgica, tiene que decir misa, etcétera, entonces no puede estar trabajando, ¿vale?, tanto, entonces bueno, pues son los legos los que van a trabajar un poco entonces hay un cambio, ¿no? Pero bueno, el trabajo siempre era una cuestión importante entre ellos, ¿vale? Y entonces va a sustituirse el trabajo, la idea de trabajo, que es importante, por la idea más de mendicidad, ¿no? No de mendicante, es decir, bueno, nosotros nos dedicamos a servir al pueblo en la liturgia, en el servicio pastoral, etcétera, entonces bueno, pues nos dejamos, es decir, pues que digamos seamos solícitos a lo que la gente nos dé, ¿vale? Esto también, justo ahí surge la cuestión de la pobreza, porque claro, los curas, los sacerdotes, pues ven en la orden mendicante una competencia desleal ahí, ¿no?, que iba a tener unos ciertos problemas, ¿no? Porque claro, en un pueblo había un cura que le ayudaban y ahora vienen los frailes y ya hay que dividir entre más, ¿no? Vale, bien, es así, pues esto fue así, ¿vale? Entonces, bueno, era importante, ¿vale? Pero el dinero siempre San Francisco no va en contra del dinero, pero simplemente, es decir, lo que viene a decir es que no se cobre más allá de lo necesario para la vida corporal, lo que significaría para vivir, ¿vale? Entonces, ¿vale? Y después, como son gente que vive frugalmente, ¿no?, pues por lo tanto, ¿no?, pues tampoco necesitarían mucho, ¿no? Y dice ahí en la primera regla, tengo muchas más cosas, pero no podemos, dice así: ninguno de los hermanos, donde quiera que esté y donde quiera que vaya, tomen ni reciban, ni haga recibir en modo alguno moneda o dinero, ni por razón de vestidos, ni de libros, ni en concepto de salario por cualquier trabajo, en suma por ninguna razón, como no sea en caso de manifiesta necesidad de los hermanos enfermos, porque no debemos dar mayor importancia ni estima a la pecunia o dinero que a las piedras. Pero esto es muy importante, no hay que darle importancia. Es decir, no darle importancia es no darle importancia. Y tampoco hay que obsesionarse con ser pobre, ¿no? Es decir, es que el dinero no tiene importancia, ni el tener ni no tener, tiene la importancia que tiene. Es una herramienta, cuando me hace falta la utilizo y punto, ¿vale? Es decir, la obsesión, es decir, el dinero se puede uno obsesionar por querer tener mucho, obsesionar porque es el elemento más importante de la labor pastoral. Eso lo dice San Francisco, no, que no tiene importancia que tiene. Es decir, cuando tenemos un enfermo, pues lo necesitamos, ¿no? Necesitamos para comer, pero vale, eso es importante, ¿no? De la minoridad surge una cuestión importante también, que es la obediencia, ¿vale? Esta obediencia es una obediencia diferente a la del monacato medieval y de las realidades político-sociales del contexto histórico, ¿vale? El franciscano tiene que ser manso, pacífico, modesto, apacible y humilde, o debiera ser, vamos. Para el Francisco estaba claro que una vez abandonado el mundo, la única tarea lógica era tratar de seguir la voluntad del Señor y agradarle, de tal manera que el acto de profesión ha definido como ser recibido a la obediencia. Por último, tenemos la eclesialidad, y dentro de la eclesialidad está el oficio de la predicación. Desde los orígenes de la primera comunidad buscó vincularse al Papa y a la Iglesia romana, Francisco sometiéndose en todo. Francisco entendió que la Iglesia fue el lugar de mediación entre él y el Hijo de Dios, siendo la obediencia la garantía para preservar la verdadera fe y fidelidad al Evangelio, que es a lo que están
los franciscanos, ¿vale? Por lo tanto, la eclesialidad es importante. Esto, no, en los franciscanos, curiosamente, este espíritu siempre tuvo sus momentos, ¿no? Porque, claro, es decir, había que ser fiel al Evangelio y fiel a la Iglesia, pero algunas veces había o se percibía una tensión entre lo que decía el Evangelio y lo que decía la jerarquía eclesiástica, ¿no? Del momento, ¿no? Estamos en momentos históricos diferentes, ¿no? Entonces se percibían. Alguna vez, por ejemplo, podía percibirse una iglesia con un cierto poder, ¿no? O con ciertas estructuras que, digamos, que había que ser más fiel al Evangelio y a la Iglesia, ¿no? Francisco lo tenía claro, tenía que ser fiel a los dos, ¿no? Pero no siempre los franciscanos, esas tensiones existieron, ¿no? Eso hay que verlo, ¿no? Inocencio III concedió a Francisco y a la primera fraternidad la capacidad de predicar de forma parenética y exhortativa, es decir, por lo tanto, los franciscanos no, es decir, aunque hicieron teología, como digo, no era en su ADN no estaba la teología. Claro que pasa que yo no puedo predicar si no sé nada, ¿vale? Porque si no, es como cuando vamos al domingo y oímos algunas predicaciones que digo, madre de Dios, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues tampoco, ¿no? Es decir, hay que estar bien preparado, ¿no? Porque si no, no puede ser, ¿no? Entonces, pero bueno, pero tampoco hay que dar predicaciones teológicas. Yo me acuerdo que había un franciscano, Chavero, que era gran especialista en San Buenaventura, y el hombre daba unas homilías que yo decía, vamos a ver, que estamos en una homilía, no estás dando una clase de teología en Roma, hijo, que no había quien lo entendiera, ¿vale? Es decir, ¿vale? Un equilibrio, ¿no? ¿Vale? Entonces, no se puede predicar sin saber, ¿vale? Pero no era su función. ¿Por qué digo esto? Porque en la época de San Pedro, precisamente la observancia va a dejar las cátedras universitarias durante un tiempo. En las cátedras universitarias no hay cátedras franciscanas de Escoto, que eran grandes teólogos, ¿vale? Es decir, los observantes dejaron de dar clases. ¿Por qué? Porque no lo veían como una necesidad. No dejaron de formarse, se formaban en su casa de estudios, ¿vale? Pero no iban a la universidad a dar clases y abandonaron las cátedras, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues no hay que extrañarse, es decir, en definitiva, como estábamos en un tiempo, el tiempo de San Pedro, estos tiempos es un tiempo de vuelta al espíritu primario, pues el espíritu primario, ellos lo entendían que era que la actividad intelectual era meramente parenética, es decir, de auxilio espiritual, etcétera, etcétera. Estaban formados, ya digo, que abandonaran las cátedras no significa que abandonaran el estudio. En Alba de Tormes tenían un gran colegio, un buen colegio, donde se formaban, ¿vale? Y después pues los mejores iban a las universidades, a Alcalá, etcétera. Pero hubo un momento en que lo dejaron, ¿vale? Bien. Entonces, Inocencio, por lo tanto, dice, oye, tenéis que hacer forma parenética y exhortativa. Esto es, aquella destinada a conversión de quien les oían. Y se reservaba la posibilidad de la predicación escriturística y dogmática de determinados hermanos. Solo algunos podían hacerlo, ¿vale? Bien. Por lo tanto, en este sentido, oye, tiene que ser una evangelización sencilla, que lo entienda la gente, breve en sus expresiones, ¿vale? En que se hablara de los vicios y las virtudes, la pena, la gloria, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, por lo tanto, claro, quien va a los escritos de San Pedro Alcántara y quiere ver elevada teología no la va a encontrar, aunque os aseguro que hay subyacente una elevada teología. Es decir, yo he escrito algún artículo, y uno de ellos lo tenía aquí para comentarlo, porque no me da tiempo, ¿vale? En el cual muestro la elevada antropología filosófica y teológica que hay detrás de los avisos de San Pedro, no, del lunes, creo que el primer día ¿vale? Que quizá ahora lo veo. Pero, y ahí se cita a San Buenaventura, se cita, es decir, está implícito Ricardo de San Víctor, está implícito San Bernardo, está implícito Hugo de San Víctor, es decir, hay un montón de autores implícitos, ¿vale? Porque pero no es su labor hacer eso, lo que pasa es que no se puede hacer mística sin eso, ¿no? ¿Vale? Es decir, como no puedes entender, es decir, como... por ejemplo, en San Juan de la Cruz sí se ve mucho más elaborado el tema. San Juan de la Cruz también tiene más formación que San Pedro de Alcántara, lógicamente, ¿vale? Porque había estudiado en Salamanca y en Alcalá y por lo tanto tenía una gran formación teológica, ¿vale? Y metafísica y filosófica, ¿no? Vale, bien. Bien, bueno. Un aspecto que también tenemos que tener en cuenta es que, lógicamente, lo que pasó inmediatamente es que la fraternidad franciscana, como he dicho, se expandió rápidamente. Aquí tenemos un mapa de los conventos dominicos y franciscanos que había en España en el siglo XIV, ¿vale? En verde los dominicos, en rojo los franciscanos, ¿vale? Hay más franciscanos que dominicos porque se expandieron más. En Portugal es fundamental, por ejemplo, en el siglo XIV
digamos que la orden que asesoraba a la monarquía de Diniz era era hasta entonces la orden de los benedictinos, pero ya en el siglo XIV-XV la orden, digamos, que asesora es la orden de los franciscanos. Es decir, los franciscanos fueron, ¿vale? Quizás por esa labor que tenían también espiritual de padres, bueno, y bueno, de hecho hay algunas documentadas ya en el siglo XVI, más tarde, ¿no? De discusiones, no, XV y XVI en Sevilla, ¿vale? Estoy pensando en uno que al final, pues el responsable de Sevilla pues tiene que llamar al franciscano a poner orden, etcétera, ¿no? ¿Vale? Es decir, que tenían al final se expandieron mucho y tenían un gran, predicamento, ¿vale? Dentro de la de, de los políticos, de las autoridades, perdón, no me salía la palabra, de las autoridades de la época, ¿no? Tampoco esto es importante porque a San Pedro, como sabéis, pues también se le va a reclamar para que se asesore en un momento dado, ¿no? Aunque él va a decidir que no porque está fuera, vale, básicamente pues no se va bien con el monarca, pero bueno, vale, bien. Como dice ahí, en 1233 quedaron ya constituidas las diferentes provincias del territorio hispánico. La provincia de Santiago comprendía León, Galicia, Asturias, Portugal, Extremadura y parte de Valladolid. La de Castilla se extendía por ambas Castillas, Andalucía y Vizcaya, y la de Aragón abarcaba Navarra, Cataluña, Baleares y Reino de Aragón. ¿Vale? Entonces, ¿qué acontece dentro de la orden? Pues dentro de la orden acontece que hay una doble tendencia desde ya en tiempo de San Francisco y se va a ir, que es una tendencia de espirituales y otro, digamos, de conventuales, ¿vale? Es decir, por un lado, los espirituales, así denominados porque alegaban su derecho a observar espiritualmente la regla y consideraban imposible conciliar la ciencia y el afán del prestigio con la dama pobreza, y de este grupo surgirían los celantes, amantes de la extrema pobreza, ¿vale? Es decir, serían, pues bueno, había algunos que eran buenos teólogos, ¿no? Pues Juan Olivi, por ejemplo, etcétera, ¿no? Que hubo algunos, ¿no? Pero bueno, que digamos que digamos siempre era la tensión de la cuerda hacia la vida más extrema, ¿vale? Bien. Y después por otro se encontraban los de la comunidad que seguían el rumbo de la orden y aceptaban su evolución, ¿vale? Siempre se intentó, ya con San Buenaventura lo intenta hacer un golpe sobre la mesa y a ver si ponía orden, y de hecho había varias biografías y él declara cuáles son las biografías. La biografía suya es la auténtica, la leyenda mayor, la leyenda minor, y se aceptan las de Celano 1, Celano 2, ¿vale? Y digamos que es con San Buenaventura. Yo siempre digo que San Francisco es el fundador de la orden, o mejor si queréis, es el padre de la orden franciscana, pero el fundador de la orden franciscana al final va a ser San Buenaventura, ¿vale? Que ya pone orden ahí, ¿vale? Digamos, es un poco exagerado, pero es el paso del espíritu sanfranciscano al espíritu franciscano, ¿vale? ¿Vale? No sé, como hay un marxismo y un marxiano, y decir, siempre suele haber esto, ¿no? Es decir, es el movimiento lógico, por otra parte sociológico, de la institucionalización. Es decir, Buenaventura asegura la institucionalización de la orden, ¿vale? Para intentar precisamente poner fin a estas tensiones. Estas tensiones se van a seguir repitiendo y solo desde estas tensiones que ya nacen aquí podemos entenderlo con San Pedro de Alcántara también, ¿vale? Entonces es la observancia. En el testamento, Francisco había insistido en que la fraternidad debía seguir viviendo según Evangelio como en sus orígenes. Recordemos que hemos dicho que los textos fundamentales que va a utilizar de San Francisco, entre otras cosas por el compendio que tenía, es la regla y el testamento. Por lo tanto, el testamento tenía importancia, ¿vale? Bien. En la península ibérica, yo tengo aquí mucho, pero simplemente voy a ir casi leyendo ¿vale? Los conventuales, podríamos decir que son los de la comunidad, fueron los moradores de grandes conventos, confiaban en la disciplina monástica y admitían la propiedad en común y la recepción de rentas y bienes raíces, ¿vale? Aquí pues estaba toda una polémica sobre el bien y la usura, que va a ser una polémica importante que va a seguir hasta el siglo XVI. Y los observantes eran aquellos que rehusaban toda dispensa en materia de pobreza y eran partidarios del retorno al ideal primitivo, del cumplimiento estricto de la regla, amantes del retiro, de la oración mental, de la austeridad y de la pobreza, de la sencillez en los edificios y la celebración litúrgica. Lógicamente, ya sabemos por dónde va a ir San Pedro de Alcántara. Por otra parte, porque el cardenal Cisneros, que era observante, echó a los conventuales, ¿no? Entonces, bueno, hasta el siglo XX no han vuelto, ¿vale? Bien. Es decir, los franciscanos que veis normalmente, los que están aquí, son observantes, ¿no? No de la estricta observancia, vamos.
pero son observantes, ¿vale? Bien. Vale, entonces, bien. La observancia, ¿vale?, se define, queda definida canónicamente en el Concilio de Constanza, en 1415, ¿vale?, por el decreto, bueno, lo he repetido, perdonad, por el decreto Supplicationibus Personarum, ¿vale? El primer intento de reforma de la orden fue la designación de visitadores en 1373 para comprobar el grado de relajación y medidas a adoptar, ¿vale? Es decir, hay un momento en que dice, oye, tenemos que, es decir, esto se está relajando, ¿no? Entonces tenemos que intentar relajarlo, ¿no? Entonces, eso que va a llegar al 1415 empieza en el norte, en la provincia de Galicia, ¿vale?, en la provincia franciscana de Galicia, en 1373, porque había algunas actitudes que llamaban la atención. Por ejemplo, pues mira, y dicen así las ordenaciones. Esto también para que veamos por qué pues Pedro Alcántara tiene que hacer lo que tiene que hacer, como otros, ¿no? Es una cosa que ya lo estaban haciendo, es decir, es una cosa que se está haciendo en otras órdenes, que los pioneros pues son los jerónimos, ¿no? Pero bueno, decía, que después de lo que habían visto, dice, que ningún fraile tuviese de modo habitual ninguna cabalgadura ni criado para su servicio personal, que parece que se había abandonado el servicio, vale, bien. Que los frailes durmiesen en el dormitorio y que las monjas no fuesen hospedadas en los conventos ni durmiesen en ellos, ¿vale? Porque, ¿vale? Que los custodios no durasen más de 2 años en el cargo dentro de la misma provincia, que los guardianes celebrasen reunión semanal con su discretorio y que los lectores no abandonasen sus lecciones bajo las penas establecidas en los estatutos generales y provinciales, ¿vale? Que se guardasen los estatutos sobre dormir con hábito, no llevar ropas interiores, tener vasos de oro, llevar calzado sin urgente necesidad, los ayunos de la Iglesia y de la regla, y sobre no poner ningún oficio ni promover a los estudios a los apóstatas encarcelados. Es decir, que no se fueran demasiado buenos, no venga, no. Aquí había que guardar un orden y un rigor, ¿vale? Bien. Que ninguna mujer desempeñe el oficio de cocinera en los conventos, que después había problemas, y fuese depuesto del cargo de presidente que lo permitiese, ¿vale? Se prohíbe asimismo toda maledicencia contra los reyes y señores y que los frailes se tomasen parte en cuestiones políticas. Esto lo dice la Constitución, está dentro de las constituciones dictadas por los visitadores para la provincia de Santiago. Como hemos dicho, solo se dice aquello que pasa, es decir, ¿no? Es decir, ¿vale? Si no se diría. Bueno, pues son cosas que pasan porque la vida es así. Entonces podemos entender también cómo, ¿vale? Es decir, la reforma de Pedro de Alcántara es una reforma que no se puede entender sin el espíritu franciscano, es decir, la necesidad de volver a el origen fundamental de la orden, ¿vale? Bien, En España coexistieron, ¿vale?, durante el siglo XIV diversos grupos reformados, de los cuales unos eran eremíticos y otros seguían un género de vida afín al de los observantes franceses. Los primeros tuvieron una mayor difusión en Castilla, no lo voy a explicar porque esto lo explicarán las cosas de historia y tal, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Sobre todo gracias a la labor desempeñada por Pedro de Villacreces, que es este hombre que veis aquí en la imagen, 1362-1422, maestro y catedrático de Salamanca, que renunció a estos títulos en 1395 para iniciar un nuevo género de vida. Era una persona de gran formación, ¿vale?, que decide, bueno, pues abandonar, ¿vale?, y entonces digamos, realizar una reforma. Hombre, Pedro de Villacreces hemos dicho que es catedrático de teología, ¿vale?, maestro y catedrático, por lo tanto, ¿qué significa? Que esto lo que significa es que este impulsador de esta reforma, que va a morir, pero que va a seguir, digamos, que va a inspirar a San Pedro de Alcántara y a sus compañeros, ¿vale?, era una persona de gran formación teológica. Por lo tanto, de nuevo, el hecho de que no se cite una cosa no significa que dentro de esa reforma haya una gran disposición teológica, es decir, que haya una gran reflexión teológica, que haya ¿vale?, una vuelta, ¿no? ¿Vale? Bien. Por lo tanto, esto es importante, ¿vale? Bien. Perdonad. Vale. La reforma villacraciana, ¿vale?, es muy grande, ¿no? Pero bueno, simplemente unos apuntitos, ¿vale? Los observantes españoles se organizaron definitivamente en 1447 y se agruparon en 3 vicarías correspondientes a las 3 provincias de Aragón, Castilla y Santiago, que eran las grandes. Salamanca, por ejemplo, pertenecía a Santiago, ¿vale? Salamanca pertenecía a Santiago, ¿vale? Aspectos de esta vida reformada, a imitación de San Francisco en la Porciúncula, fueron
la mortificación, entonces vamos, ¿veis? Estoy intentando, con acierto o sin acierto, que veamos ese trasfondo franciscano, es decir, que lo que hace San Pedro está dentro de toda una línea franciscana. En este caso ya la línea más cercana, pues es la de... ¿Qué dice la reforma de Villacraciana? Oye, tenemos que asegurar la mortificación. Aquí ya es un paso adelante de la penitencia, ¿no? La mortificación. La oración, como siempre, fundamental. El silencio y la clausura, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha habido excesos, lógicamente. La continua ocupación, fundamental, ¿vale? Hacer nada es muy malo, ¿vale? Entonces la continua ocupación, ¿vale? La caridad con los enfermos y huéspedes, no puede haber pobreza si no hay caridad con enfermos y huéspedes. La humildad y la obediencia, ya hemos dicho que solo se ve desde la fraternidad, y todos ellos rasgos permanentes en el devenir franciscanos. Después se dice, entre los ordenados podría haber un grupo selecto a los que se les permitiría el estudio de algunas ciencias eclesiásticas, por supuesto sin caer en sutilidades teológicas, ¿vale? Bien, es decir, básicamente habría que aprender aquellos rudimentos de teología fundamentales, las obras de mística. Cuando se dice sin caer en sutilidades teológicas es que incluso está hablando de la propia orden, que te dice, oye, bueno, no estudies ahora Escoto, no te dediques a estudiar Escoto le llamaban el sutil, ¿vale? Es decir, San Buenaventura, básicamente, el Ordo Amoris, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? La teología, digamos, más mística, sobre todo. En cuanto a su vestimenta, los villacrecianos emplearon el mismo hábito que el resto de la orden, con la única excepción del tejido que empleaban, ahora de grueso sayal. En los eremitorios fueron protagonistas la oración, eremitorio, otra cosa fundamental, el nacimiento, digamos, la inclusión de eremitorios, ¿vale? Que eso se ve en el Palancar, ¿vale? Aunque es todo el Palancar es todo reconstruido, es como Walt Disney, ¿no? Es una cosa recién hecho, pero está muy bien hecho, ¿vale? Bueno, pero si vais fuera, si vais andando, yo ya hace mucho tiempo no voy, ¿no? En aquellos tiempos entonces había un corral de gallinas, ya no habrá. Bueno, pues hay dos árboles y veis que hay, si habéis ido, unas cruces ahí en unos árboles. No sé si lo habéis visto, ¿lo habéis visto? ¿Vale? Vale, esos eran como sus eremitorios naturales donde ellos rezaban, ¿vale? Ellos rezaban allí, ¿vale? La oración, la mortificación, la pobreza, el retiro, el silencio. Y la lectura de estas comunidades fueron los evangelios y textos de pensadores cristianos primitivos, ¿vale? Esto es interesante, ¿no? Es interesante porque la lectura de algunos pensadores cristianos primitivos se habían olvidado también en algunas veces, menos, ¿vale? Las lecturas que tenían, las lecturas públicas más frecuentes eran el Evangelio, lógicamente, las reglas, la bula de la nubulada, el testamento, pues hemos dicho que era lo que tenían, a lo que tenían acceso, pero claro que además pues se entiende que son los escritos, digamos, más personales, más exigentes, etcétera, ¿no? Por eso es lo que iban alimentando. Y autores como San Buenaventura, lógicamente, que era el gran maestro, ¿vale? Vamos a ver, San Juan Clímaco, San Bernardo, etcétera, ¿no? Es decir, autores fundamentales. Vale, entonces, no era, básicamente, no son lecturas de escolástica. Entonces, claro, los místicos se van a enfrentar con la escolástica porque tienen otra manera de ver la teología, ¿vale? Es otra forma, ¿vale? La reforma villacraciana va decayendo, bueno, de hecho, ¿vale? Y entonces, bueno, es el guante recogido por lo que podríamos llamar la observancia estrictísima o la estricta observancia, ¿vale? Porque pues no logra perdurar, pero las aspiraciones puestas en la observancia pronto se vieron truncadas y, sin embargo, pervivió el espíritu de reforma y que fue la expresión espiritual franciscana más importante del siglo XV, que es la mística del recogimiento, ¿vale? Que es el gran fundamento teológico de la espiritualidad de San Pedro de Alcántara, ¿vale? Si hay como 3 generaciones de la mística del recogimiento, ¿vale? Y la primera y fundamental, San Pedro lo podemos situar en el primer periodo de la mística del recogimiento, que terminará con, ya un siglo y medio más tarde, con Fray Juan de los Ángeles, con su mística del amor puro, que es una obra preciosa. Él siempre dice, Fray Juan de los Ángeles, él es consciente que ha hecho una obra muy buena, pero él siempre se recrimina que no ha tenido la experiencia de Santa Teresa. Dice, yo he llegado a ello intelectualmente, ¿no? Y he rezado todo, pero no he sido capaz de penetrar en lo que a mí me gustaría haber penetrado, ¿no? Es decir, no he tenido la experiencia de Teresa, que me gusta, no la he tenido, ¿no? Él no la había tenido, decía, ¿no? ¿Vale? Pero, sí, lo dice así, ¿no? El recogimiento es un método de la espiritualidad para, desde el reconocimiento de las limitaciones personales, lograr la visión beatífica, ¿vale?
Entonces, es muy propio de esta época, del siglo XVI, la idea esa, de la limitación propia, que esto es socrático, ¿vale? Y es platónico. Esto es socrático. Es decir, el socratismo en la Edad Media se utiliza mucho, lo que se llama el socratismo cristiano. El socratismo cristiano se ve en San Agustín y va a fundamentar toda la teología de los franciscanos, de otros, pero sobre todo de San Buenaventura, ¿vale? Yo escribí eso hace tiempo. Entonces, que no es mío, es de Tien Gilson, un gran filósofo, profesor de filosofía medieval francés, que escribió sobre el socratismo cristiano, dice. Entonces, el socratismo es la búsqueda interior, ¿vale? Esa búsqueda, y ese solo sé que no sé nada, ¿no? Es decir, solo sé que no sé nada es fundamental. Es decir, dice Platón, a través de Sócrates, el personaje, es decir, solo reconociendo que no sé es como puedo aprender, porque pues digamos que esa es la idea de vaciar, no solo de pecado, que también, pero la idea de vaciarse para poder llenarse, porque si no es imposible, ¿no? Es decir, mientras menos yo, más yo, porque si no es imposible poderme llenar, ¿vale? Entonces eso es fundamental. Y después ver las limitaciones para poder recibir gracia, porque si yo lo creo que lo tengo todo, va a ser muy difícil que me deje ayudar, ¿no? Por Dios, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, eso tenía también sus peligros, ¿no? Porque en esa época, pues en la época del recogimiento, los excesos del iluminismo pues van a tener también, digamos, en el iluminismo se tiene la versión extrema, ¿vale?, de una idea que no se tenía en el recogimiento, ¿vale? El recogimiento alimenta la observancia estricta, y los impulsores de la observancia estrictísima fueron Fray Juan de Guadalupe, Fray Pedro de Melgar y Fray Ángel de Valladolid. ¿Vale? Fray Juan de Guadalupe, que había sido Jerónimo, no fue el único. Yo no he terminado, pero la tengo pendiente, la tengo a media escribir, una tesis en teología que era sobre un autor que se llama Amadeu de Silva, que es el hermano de Santa Beatriz de Silva, que era noble portugués. Y bueno, después de una batalla decide dedicarse a la vida religiosa, que era algo muy normal en los nobles de la época, no era una cosa rara, y fue a Guadalupe, ¿vale? Parece que fue a Guadalupe, sí, estoy seguro. Y bueno, pues ahí, después de Fray Juan de Guadalupe, deja los jerónimos y también se va a los franciscanos, en este caso a Italia, y bueno, pues ahí crea los amadeitas, en lo que se llama en el colegio español actual, ¿vale? Y crea los amadeitas, y bueno, va a crear una obra muy importante que no se editó, que no se escribió, pero que existía en manuscrito, que es el Apocalipsis Nova, que se llama así, y bueno, es importante porque esa obra lo llevaban tal como dice San Pedro Alcántara, ¿no? Dice aquí en una carta, dice que efectivamente los primeros franciscanos que han ido a América llevaban dentro, digamos, de sus obras, llevaban unas obras de San Buenaventura y el Apocalipsis Nova del Beato Amadeo da Silva, ¿vale?, que era amigo de los reyes católicos, etc. Es decir, que entonces había ahí un caldo de cultivo muy importante de recreación, de reforma, etcétera, ¿no? Y no podemos entender la evangelización americana, por otra parte, sin comprender este espíritu reformado, que va a ser muy importante, ¿vale? Pero bueno, como para eso están los historiadores que os explican esto, pues es importante, ¿no? Cuando vamos sí, me voy a ir ahora. Vamos a avanzar, vale. Hemos ido viendo el recorrido y entonces nos llega San Pedro de Alcántara. ¿Y qué es lo que le llega a San Pedro de Alcántara? ¿Vale? San Pedro de Alcántara, dentro del contexto, pues lógicamente quiere buscar el ideal franciscano. Ahora, ¿cómo encuentra el ideal? ¿Dónde busca el ideal franciscano? Hemos dicho que hay una obra fundamental, que en sus obras, pues lógicamente está el Testamento y la Regla, ¿no? Pero había otras obras, había una visión, es decir, ¿qué es lo que quería hacer? ¿Cómo podía buscar los ideales primarios, ¿no? Bueno, pues él simplemente va a ir al albur, digamos, o en consonancia mejor con lo que se estaba haciendo en la época, ¿no? Es decir, lo que está claro es que en esa época lo que se quiere hacer, como hemos dicho, es vivir en soledad, silencio y mortificación, huir del ruido, es decir, digamos, volver a la parte más eremítica del franciscanismo, ¿vale? La parte más eremítica del franciscanismo, casi ese San Francisco casi del Monte Alberna, si queréis, ¿no? Es decir, esa reflexión, ¿no? El Monte Alberna donde recibe
las llagas, ¿no? Y tal. Sabemos que en las Constituciones de 1562 hay una evocación del testamento de San Francisco al hablar de la pobreza en lo relativo a las iglesias y las pobrecillas moradas, ¿vale? De San Pedro de Alcántara. Eso es una referencia directa y que aparece en el testamento. Entonces, digamos que había cosas, ¿cómo decir? Ellos van a buscar, es decir, San Pedro y los reformadores buscan el ideal de la pobreza, pero no tanto de una manera teológica como de una manera práctica. No significa que no haya teología, pero no hacen una reflexión teológica sobre la pobreza, sino sobre todo lo que buscan es una reflexión, o mejor, una especie, sí, de reflexión práctica sobre la pobreza, es decir, elementos prácticos, una especie de teología práctica, otra vez, ¿no? Es decir, de vida, ¿no? Se describe la pobreza de los edificios, se describe la sobriedad de los vestidos, se describe cómo tiene que haber pues un sayal que sea simple, una pobreza en los lechos, ¿vale? En la alimentación. Eso es lo que se está describiendo, ¿vale? Si vais, cuando vamos al Palancar, si habéis ido, ¿no? Que veis esos lechos que son madera, están reconstruidos, bueno, pero vamos, reconstruidos bastante fielmente, pues vemos que es una cosa muy simple, ¿no? Se come simplemente, etcétera, ¿vale? Esta misma pobreza se extiende a la escasez de alhajas en la sacristía, ¿vale? Se limita a los vasos sagrados imprescindibles, seguidos por el decoro al culto, ¿vale? Que en definitiva recuerda las ordenaciones del Santo Evangelio de 1501. Nos encontramos en los escritos alcantarismos, no encontramos, como he dicho, en los escritos una valoración teológica de la pobreza evangélica, porque San Pedro no está empeñado en hacer una reflexión teológica, como hemos dicho, sino una serie de prescripciones que regulan su práctica. Pero, sin embargo, de ellas, aunque no hace una reflexión teológica, sí que pone en el centro de la vida la pobreza. ¿Claro? Porque al final, tú puedes hacer toda la reflexión teológica que quieras, pero si al final no vives la pobreza, pues está muy bien, qué bien, que usted que es inteligente, pero no me está haciendo lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, en la ordenación de 1561 encontramos las orientaciones de reforma alcantarina que parecen articularse desde dos presupuestos fundamentales. La vida de oración, con dos artículos dedicados a ella, uno relativo a la forma de recitar el oficio divino y el tiempo dedicado a la oración mental, y el trabajo corporal y la disciplina. El resto de las ordenaciones está dedicado por entero al tema de la pobreza. Pues está claro que los dos núcleos fundamentales del pensamiento alcantarino son la oración y la pobreza. La oración y la pobreza, ¿vale? Son los dos núcleos fundamentales, ¿vale? Y es una constante de la espiritualidad franciscana que en el fondo no hace sino glosar lo que ya había sido expuesto, como hemos dicho, en San Francisco, en su testamento, porque hemos dicho otra vez que los escritos fundamentales que él tiene son la regla bula del testamento, ¿vale? Entonces lo que hace es poner al día, reformadamente, de una manera, cuáles son los núcleos fundamentales, lo que se dice en el testamento, ¿vale? Y que son, en el fondo, los ejes centrales de la vida franciscana. Es decir, vivir, es decir, que mi voluntad, la experiencia centrada en una voluntad inflexible de conformarse con Cristo y su Evangelio, Cristo pobre. ¿Cómo me conformo con la oración? ¿De qué manera me conformo? En su pobreza. Ya está, es lo que hay que hacer, ¿vale? Bien. Junto a ello, ¿vale? Para poder hacer esto, él tiene en cuenta igualmente un pensamiento teológico. ¿Quién? El pensamiento teológico de San Buenaventura. San Buenaventura es una referencia dentro de toda la mística del reconocimiento en distintas obras, ¿vale? Bien. Y esa referencia lo que hace es que tanto oración como pobreza, sobre todo pobreza, toman un carácter cristocéntrico, ¿vale? Es decir, es la teología de la encarnación, ¿vale? Donde Cristo, ¿vale? La carne se hace hombre indigente y su encarnación es un éxodo, una salir de su propia casa, una peregrinación, consecuencia de su función mediadora, ¿vale? Posiblemente uno de los textos teológicamente más densos y significativos sobre esta pobreza lo leemos en los sermones dominicales de San Buenaventura, donde habla de este fundamento cristológico y de la teología de la encarnación dentro de lo que sería la teología de la pobreza. Cristo ha llevado una vida de pobreza, perteneciendo a la sociedad de los humildes y los pequeños, viviendo pobremente, asociado a los hombres. La participación en su pobreza es una exigencia del seguimiento del Señor. Eso
Es lo que dice la teología bonaventuriana, que subyace en la teología o en los principios teológicos que alimentan la idea de pobreza en San Pedro de Alcántara. La participación en la pobreza es una exigencia del seguimiento del Señor. Cristo peregrino es el que presenta la imitación e invita a dejar este mundo para poner al hombre al servicio del reino de Dios. Esta tipología de la pobreza como éxodo y peregrinación aparece en una forma histórica en la vida de San Francisco, que pide limosna en el día de la Pascua a sus propios frailes, recordando al Señor que se apareció como peregrino a los discípulos, ¿vale? Entonces vemos, esta teología bonaventuriana va alimentando, porque Bonaventura presenta la pobreza como la virtud del Verbo encarnado. Esta es el fundamento teológico de la pobreza que va a alimentar las prácticas de la pobreza de San Pedro de Alcántara, ¿vale? La teología, la virtud del Verbo encarnado. Es camino de salvación que fomenta la humildad y es raíz de la perfección evangélica, ¿vale? Entonces la perfección evangélica tiene su raíz en la teología del Verbo encarnado, ¿vale? Bien. Buenaventura entronca aquí el tema de la pobreza evangélica en el contexto de una espiritualidad pascual, una espiritualidad del tránsito. Es que es muy importante. Hay un episodio de San Francisco en el cual en un momento dado, pues cuando él decide dejarlo todo, dejar la casa de su padre, de su madre, y está delante del obispo, se desnuda, ¿no? Lo conocemos, ¿no? Se desnuda y tal, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues es precisamente esta, es la doctrina del tránsito. Es una teología, ¿vale?, de la pobreza franciscana, que es la frase de nudum Christo nudus sequere, que es el tema de San Jerónimo, ¿vale? Es decir, es el seguir a Cristo, ¿vale?, es seguir desnudo a Cristo. No significa, se desnudó, no lo sabemos. Lo que San Bonaventura quiere ahí determinar es que es el seguimiento a Cristo dentro de la teología de San Jerónimo, ¿vale? Si ve a San Jerónimo siempre viene bastante ligero de ropa, porque es el seguir a Cristo desnudo, es decir, seguir a Cristo tal y como es, decir, sin ninguna mochila, libre hacia el seguimiento del éxodo personal a Cristo. Eso es lo que significa, ¿vale? En el pensamiento de San Bonaventura la pobreza es el sumum de la perfección evangélica, que el seguidor de Cristo no puede ignorar. Por lo tanto, eso es. El Cristo pobre es el modelo de consagración a Dios. Por eso estoy desnudo ante Dios. Estar desnudo ante Dios es estar pobre ante Él. Eso significa. Y eso es lo que se exige. Por eso necesitamos quitar todas las cosas. Por eso la vida de la Reforma es una vida, en definitiva, desnuda de cosas. Desnuda de cosas, para poder estar presente de la teología de la Encarnación. En su pasión, Cristo acepta la desnudez total para que se pueda acceder al amor a la pobreza, dice Buenaventura, donde realmente apunta el tema de la kenosis como forma suprema de desnudez y desposesión. Solo así se puede entender ese episodio franciscano, ¿vale? Y solo así podemos entender el despojamiento y la vida, es decir, ese es el significado teológico de la vida. Es decir, no se trata de un quitarse por quitarse, de un no tener por no obtener. No se trata incluso de no tener dinero por hacer desprecio al dinero, no. Se trata de igualarse, de una teología de la Encarnación, de identificarse con Cristo. Eso sigue siendo válido hoy, ¿vale? Entonces, la idea no es ser pobre para no tener dinero, no es ser pobre para no tener bienes. La idea es estar desnudo ante Cristo, es decir, estoy ante ti, pum, todo lo que tengo es para ti. Eso es lo que quería decir, eso es lo que quiere decir, ¿vale? Y ese es el sello del discípulo de Cristo, San Bonaventura. En este San Bonaventura que está inspirando a San Pedro de Alcántara, ¿vale? Porque es el gran teólogo de los místicos, ¿vale? Si el gran teólogo de los escolásticos es Santo Tomás de Aquino, es el teólogo de la verdad, es el teólogo de la correspondencia con es el teólogo de la naturalidad, el teólogo de la vida, de la ascensión, del bien, de una teología de la imagen, etcétera, va a ser, lógicamente, San Bonaventura, ¿vale? Por lo tanto, no se trata de una actitud material, es una actitud teologal, que es la constitución misma del hombre, creado como abierto a la trascendencia, que debe desear y buscar a Dios, creador de todo y creador nuestro. El tema de la pobreza
que alimenta a Pedro de Alcántara, que es el tema de San Buenaventura y que aparece siempre en Buenaventura, está ligado al carácter relatorio y provisorio del mundo presente. El mundo presente, es decir, es otra teología fundamental antropológica, ¿vale? Es decir, el hombre está in vía para llegar a la patria. En todo está in vía para llegar. Es decir, nosotros estamos en un camino para llegar a la patria. Es justo lo contrario de la poesía, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero con la San Buenaventura le da un jamacuco, se escucha eso. Dice, ¿cómo que no hay camino? ¿Cómo que no hay camino? ¿Cómo que tú haces tu camino? Claro que hay camino, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Estamos en vía, estamos en camino. Tú andas un camino que el Señor te va dando, ¿vale? Estamos en el modernismo anticristiano, en cierta manera, por mucho que lo quieran cristianizar a este hombre, ¿vale? Entonces, es importante, ¿vale? Para Buenaventura, ¿vale? Ante la vanidad del mundo, ante la vanidad del hombre, la vanidad del hombre no es decir, es el matallotón, caipanta matayote, vanidad de vanidad y todo vanidad, es decir, frente a la necesidad de Dios, ¿vale? La pobreza es la extinción de la vana apropiación del hombre, de la justa valoración de los bienes del mundo, y por lo tanto la pobreza es el fundamentum ordinis, que viene aquí. Subyace la idea bonaventuriana de la pobreza como fundamentum ordinis, el fundamento de la orden. Y esta idea de San Buenaventura de presentar la pobreza como fundamento de la orden ha sido posiblemente la idea central dentro de la espiritualidad franciscana que va a heredar Pedro de Alcántara, pero entendida como la estamos viendo ahora, ¿vale? No de una pobreza estrictamente material, aunque a la fuerza hace falta una pobreza material, sino de una identificación plena con Cristo, ¿vale? La pobreza, así entendida, entonces sí significa indigencia y significa privación, ¿vale? En definitiva es la imitación del Señor pobre y crucificado. Eso es. Pero es decir, la pobreza, es decir, estar con Cristo es estar con toda su realidad. Abandonarte a toda su realidad, ¿vale? Entonces, esta idea de pobreza es el fundamento de la orden que traspasa diametralmente toda la historia franciscana y que precisamente es cómo podemos asimilar eso, como hemos dicho, el devaneo de todas las cuitas internas dentro de la orden franciscana. La historia de la espiritualidad franciscana tiene que contar con las nuevas interpretaciones y entonces va a haber una serie que voy a ahorrarme de reflexiones, por ejemplo, sobre el usus pauper, etcétera, ¿vale? Y de reflexiones y de doctrina papal al respecto sobre cómo tendría que verse eso, sobre todo cuando había ciertos excesos. Pero en definitiva, más allá del tema siempre polémico que implica cómo hay que llevar, es decir, cómo hay que interpretar la pobreza como fundamento de la orden, tal y como lo dijo el fundador, sigue siendo el fundamento de la orden. Punto. Independientemente de todo. Perdona, como tengo que ir resumiendo. Me quedan 5 minutos. Bueno. Entonces, pues terminamos. Entonces, como las grandes, me quedo sin... Joder, tenemos que hacer otro día para hacer un análisis del lunes del Tratado de Oración y Meditación. Entonces, junto a la idea de Bonaventuriana, Fundamento Ordinis, influye una obra que ya hemos referido concreta, que es el Floreto de San Francisco, ¿vale? El Floreto de San Francisco apareció en edición incunable en Sevilla en 1492. Aquí lo tenéis, Floreto de San Francisco, ¿vale? Este no es de 1492. Bien. El Floreto de San Francisco es una obra en el cual, digamos, es un libro que va a ser muy leído por los franciscanos de la península ibérica, aunque en verdad es una de las fuentes españolas apenas utilizadas porque no en pocas ocasiones se ha creído una versión de los Fioretti, pero en verdad no es una versión de los Fioretti, ¿vale? Dentro de la fuente franciscana, pues muchas veces ha habido un pequeño lío. En todo caso, la espiritualidad alcantarina de la pobreza responde a la idea de que la misma puede ofrecer las fuentes postbonaventurianas.
Este conjunto de obras representa el emerger de la tradición de los compañeros de San Francisco con la recopilación de datos y la elaboración oficiosa o incluso clandestina, probablemente iniciada a raíz de las decisiones del Capítulo de París de 1266, y ciertamente encontró un nuevo incentivo en las ordenaciones del Capítulo de Padua en 1276. Básicamente, en él ya estaba también la leyenda, junto a ella estaba la leyenda mayor de San Buenaventura, que es un resumen en clave teológico-mística de la trilogía celense, es decir, de Tomás de Celano, con su forma literaria, temática, concentrada y que no es un verdadero relato de hechos simples para frailes simples. ¿Qué significaba? Lo que quiero decir es, dentro de la obra de lo que podría decir San Francisco tenemos la regla, tenemos el testamento, sí, y tenemos la leyenda mayor, pero la leyenda mayor es un libro hiperteológico. Yo llevo 30 años dedicándome a San Buenaventura, y yo digo que para poder comprender las obras de San Buenaventura solo se pueden comprender a través de la leyenda mayor. Es que es muy teológico. ¿Qué significa? Que la gente no lo entiende bien, ¿vale? Entonces, el Floreto de San Francisco pues fue una obra muy buena porque recoge la mentalidad franciscana, ¿vale?, del siglo XIV, la temática espiritual del siglo XIV, iniciada en los escritos después de San Buenaventura, que pretendieron recrear la vida franciscana de acuerdo con normas concretas encontradas en la vida y en las palabras de San Francisco. Es decir, hacían fácil lo que la teología hacía tan difícil. Ojo, y mirad lo que dice. Lo hacía de acuerdo con normas concretas. ¿Y qué hemos dicho que hace San Pedro? Concretar la pobreza. Es decir, digamos que dentro del mundo franciscano subyacía una teología que hemos dicho, pero es decir, junto al fundamento ordinis de la pobreza, la manera de expresarlo va a ser inspirada en los floretos de San Francisco, es decir, cosas más concretas, ¿vale? Y por lo tanto, que servían para hacer, ¿vale? La pobreza, las construcciones, por ejemplo, alcantarinas, minuciosamente descritas en las ordenaciones, en el fondo responden a la descripción de manera de tomar y edificar lugares según la intención de San Francisco, que traducen la intención de... Esto que está entre comillas es una referencia del Floreto, ¿no? Dice, tomar y edificar lugares según la intención de San Francisco, que traducen la intención de ceñirse a un espacio restringido, mirando siempre a la santa pobreza y al buen ejemplo que somos tenudos de dar en todas las cosas. Entonces, ¿veis? Era una obra muy práctica que va a ir inspirando las realizaciones prácticas que tenían que hacer, ¿vale? Entonces vemos cómo hay toda una teología franciscana, ¿vale? Y también hay una parte, ¿vale? La misma aspereza de los vestidos no es solo el signo de una austeridad material, sino que tiene un sentido de itinerancia y peregrinación. Lo contrario sería volver a tierra de Egipto, etc. Entonces hay una serie de... Bueno, no da tiempo, porque me han dicho 5 minutillos, ¿vale? Bien. Vale. Entonces, sí, voy a terminar con esto solo. Porque junto a todo lo que hemos dicho, sí que quería tener en cuenta otra fuente, que ya hemos dicho, que es la de la mística del recogimiento, ¿vale? Entonces, repetimos, tenemos la regla con el testamento, tenemos la pobreza como fundamento en la teología de la encarnación de San Buenaventura, ¿vale? Y un texto que hace esto práctico, que son los floretos. Pero a la vez hay una mística, y dentro de eso pues están los principios, el recogimiento, los principios que va a recoger Osuna. Entonces, simplemente los vamos a leer porque van a inspirar toda la teología mística, la parte más mística espiritual, ¿vale? Es decir, que era esa búsqueda, ese olvido de sí mismo, para que así podremos entender mejor un poquito la interpretación alcantarina del resumen que hace en el Tratado de Oración y Meditación de la obra, que se me ha olvidado la obra del dominico, de Fray Luis de Granada, ¿vale? Bien. Entonces, simplemente termino. El recogimiento, dice Osuna, implica la búsqueda y cumplimiento de perfecciones. Primero, recoge a los hombres que lo usan haciéndoles de un corazón y un amor. Segundo, pues se llama recogimiento, la teología del recogimiento. Recoge al hombre a sí mismo a dejar negocios distractivos o a apocarlos y moderarlos. Tercero, recoge la sensualidad debajo del dominio de la razón. Esto es muy importante. Cuando normalmente se acusa al franciscanismo de voluntarista, claro, se acusa el voluntarismo porque se piensa en el voluntarismo del romanticismo. El voluntarismo del romanticismo es un voluntarismo irracional, pero el voluntarismo franciscano no es irracional. Aquí lo que está diciendo es, no te dejes llevar por la irracionalidad del deseo. Claro, cuando el voluntarismo no es racional, porque la Ilustración ha reducido la razón a entendimiento,
ha expulsado a la voluntad de la razón y el romanticismo impulsa el voluntarismo desde el deseo, eso es justo lo que no quiere el franciscanismo, el voluntarismo franciscano, ¿vale? Bien, y es lo que viene aquí. Perdona, ha sido muy especulativo, pero que como hay alguno de filosofía aquí, quería decírselo. Induce al hombre a recogerse y a morar en partes más retraídas y salir muy de tarde en tarde, recoge los sentidos, recoge los miembros corporales, recoge las virtudes al hombre que se recoge a él. Esto me interesa, mira qué bonito, dice, recoge las virtudes al hombre. Es decir, hoy en día, no sé si os dais cuenta que siempre estamos hablando de que la sociedad actual no tiene valores. No, si eso sí tiene, porque al final tenemos que valorar. Lo que no tiene son virtudes, ni principios. Vale, bien. Recoge los sentidos al interior del corazón, recoge las potencias al centro donde está impresa la imagen de Dios, la teología de la imagen que hemos dicho que es fundamental, el franciscanismo, ¿vale? Y el socratismo interior, ¿vale? Muy agustinista, lógicamente. Vemos que la teología de la mística es una teología del agustinismo y no de la mística renana exacta, porque la mística renana es diferente, pero sí de ciertas lecturas de la mística renana. Y recoge en uno a Dios y al alma como a casa propia, como si no tuviese cielos en qué morar, no menos solícito el en recogerse a su casa que se casa a recogerse a él. Vale. Básicamente, habíamos dicho, pero San Pedro Alcántara sigue a Francisco de Asís, puesto que no lo cita, sigue a Francisco de Asís. Hemos visto que es un gran franciscano, no es un teólogo especulativo, pero es un gran pero toda su obra es su obra escrita y realizada sigue los principios franciscanos. Espero haber señalado las fuentes franciscanas. No he podido señalar las fuentes indirectas porque eso estaba para el lunes del Tratado de Meditación, que iba a explicarlo, pero eso ya era más hard, más duro. Pero bueno, lo siento por algunos, no he podido satisfacer el apetito de todo el mundo, pero que os doy las gracias y bueno, pues ya espero no haberos defraudado mucho. Vale, muchas gracias.